Hola, hoy vamos a resolver este límite del infinito cuando x tiende a más infinito. Es un límite que suele aparecer en exámenes y que muchas veces tenemos problemas con él, pero es muy sencillo. Mirad, tenemos límite, como hemos dicho, cuando x tiende a más infinito, es un cociente, arriba nos aparece por aquí una raíz, por abajo también. Así que lo primero que tenemos que hacer aquí es este paso. Vamos a convertir este límite cuando x tiende a más infinito, o vamos a cambiarlo, vamos a cambiar el aspecto de la siguiente manera. Vamos a dejar ese 5x igual, pero esta raíz la vamos a convertir en potencia y podemos poner x elevado a 4 quintos. Recordemos que una raíz se puede convertir en una potencia poniendo el exponente del radicando arriba al numerador y el índice de la raíz abajo al denominador. Luego hemos convertido esa raíz en una potencia de exponente fraccionario. Y vamos a hacer lo mismo abajo. Vamos a tener la raíz cuadrada de 4x cubo. Aquí podemos hacer una cosa, podemos hacer la raíz de 4, que es 2. Y luego, si veis, nos quedaría la raíz de x al cubo, que la dejaríamos en forma de potencia fraccionaria como x elevado a 3 medios. Recordemos que aquí lo que hay es un 2, es el índice. Luego será raíz de 4, que es 2, por x elevado a 3 medios más 6. Esto lo dejamos igual. Bueno, ya nos hemos quitado el primer problemilla, que eran las raíces. Y ahora lo que tengo que hacer es fijarme en numerador y denominador y buscar en cada uno de ellos cuál es el monomio de mayor grado, que es el que, digamos, manda aquí, que es el que crece más rápidamente. Fijaos que aquí tenemos esta x, lo vamos a poner en rojo que se vea claro, está elevada a 1. Y esta x está elevada a 4 quintos. 4 entre 5 sale menor que 1. Luego a mí lo que me interesa es fijarme en ese término, en el término de mayor grado. Me voy al denominador. El 6 es un monomio de grado 0, es como si tuviéramos x elevado a 0, ¿vale? Lo voy a quitar para no liar. Luego este monomio es de grado 0. Y este monomio de aquí es x elevado a 3 medios, y 3 medios pues es 1,5, evidentemente. 3 entre 2, que es 1,5, es mayor que 0. Luego entonces este monomio es de mayor grado que este. Así que todavía simplificando esto más, podríamos poner que esto es igual al límite. Se nos ha tachado, vale, ahora sí, cuando x tiende a más infinito. Y ahora vamos a poner nuestra raya de fracción y fijaos que me voy a quedar con 5 por x menos puntos suspensivos, lo que sea, porque a mí ya esto me da igual, porque aquí lo que crece más rápidamente es este término. Este va a crecer, pero no tan rápido, por lo tanto me interesa fijarme aquí. Y hago lo mismo en el denominador, 2 por x elevado a 3 medios más puntos suspensivos, lo que sea. Vale, y ahora, una vez que tengo en numerador y denominador los términos de mayor grado, ahora sí, ahora voy a determinar cuál es el límite. Y fijaos que podemos hacer muchas cosas, pero por ejemplo, si queréis podemos poner 5 por infinito, porque en realidad vamos a cambiar x por un número tan grande como podamos imaginar. Bueno, pues para poner eso podríamos poner por infinito. Y abajo pondríamos 2 por infinito elevado a 3 medios. Y entonces aquí pasa una cosa, y es que este infinito está elevado a 1 y este está elevado a 3 medios. Y aquí es donde entra en juego lo que llamamos los órdenes del infinito. ¿Y cuál de estos dos, el del numerador o el denominador, es el infinito de orden superior? Pues yo creo que se ve claro. El infinito de orden superior es este de aquí, el del denominador, porque 3 entre 2 es 1,5 y 1,5 es mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir esto es que cuando nosotros vayamos cambiando las x por números cada vez mayores, el denominador va a crecer más rápidamente que el numerador. Los dos van a crecer, porque yo voy a poner números muy grandes, pero el denominador va a crecer más rápido que el numerador. ¿Eso qué quiere decir? Que la diferencia entre el número del numerador y el del denominador va a ser cada vez mayor a favor del número del denominador. Y si pensamos un poco, lo que está pasando entonces es que voy a tener un número arriba muy grande, pero abajo uno muchísimo más grande. En el denominador uno mucho más grande. Y si yo divido un número entre otro mucho mayor, al final
la división se parece cada vez más a 0. Luego el límite de esta función cuando la x tiende a infinito es 0, es decir, el cociente tiende a valer cada vez un valor más parecido a 0, ¿de acuerdo? Otra cosa que nos pueden pedir es que calculemos o que escribamos o que dibujemos, mejor dicho, el esbozo de esta función. Oye, ¿cómo haríamos eso? Bueno, pues lo que tendríamos que hacer sería coger y dibujarnos aquí unos ejes, nuestro eje Y, nuestro eje X. Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, aquí el origen de coordenadas. Y nosotros tenemos que la función, el límite de esta función, cuando a X le doy valores cada vez mayores, es 0. Pero claro, yo me puedo acercar a 0 con valores un poquito mayores que 0, o me puedo acercar a 0 con valores inferiores. Vamos a pensar un poco. ¿Qué me acerco? ¿Con valores mayores que 0 o con valores un poquito inferiores a 0? Bueno, pues si me fijo en la función, yo veo que voy a tener aquí 5 por un número muy grande, muy grande, muy grande, positivo. Evidentemente, lo vamos a poner por aquí en rojo, el numerador me va a salir positivo. Y pienso lo mismo abajo. Voy a tener 2 por un número muy grande, muy grande, muy grande, también positivo. Con lo cual me va a salir más entre más, más. Luego el resultado del cociente va a ser positivo. Muy cercano a 0, pero positivo. Por lo tanto, ¿con qué flechita nos quedamos? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Pues espero que lo tengáis claro, porque evidentemente me tengo que quedar con la de arriba. Porque el cociente de esta función, cuando a x le doy valores muy grandes, va a ser cada vez más parecido a 0, pero siempre con valores positivos. Así que si nos piden un esbozo, chicos, hay que pensar un poco y vemos que efectivamente me voy a quedar, ¿vale?, con un número positivo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Seguiremos subiendo seguramente más vídeos de límites de este tipo, así que son un poquito más complicados. Y cualquier duda, como siempre, me la dejáis en comentarios y no olvidéis suscribiros, ¿vale? Venga, un saludo y hasta la próxima.